Aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo que está llevando adelante la Secretaría de Derechos Humanos, ciclo de conversatorios. Hoy tenemos un conversatorio enmarcado para nosotros algo que estuvo muy bueno, en estas 4 películas que el Centro Cultural Araldo Conti llevó adelante, y hoy, en el marco de esas películas, estamos en este conversatorio que el nombre del conversatorio es La locura y la norma: salud mental y narrativas audiovisuales. Desde que asumimos la Secretaría de Derechos Humanos, como muchos que están conectados ahora y ya se conectaron en otros conversatorios, de salud mental, saben que para nosotros es primordial poder recuperar el tiempo perdido en el cumplimiento de la ley de salud mental. Entender el derecho, entender la ley, el respeto a la ley de salud mental, es también comprender y trabajar contra la violencia institucional. La perspectiva desde la Secretaría de Derechos Humanos en este ámbito tiene varias instancias, y estas últimas semanas pensamos en cómo podíamos llevar adelante, en las limitaciones que tenemos por la pandemia y por no poder estar en contacto y por no poder hacer actividades presenciales, en cómo podíamos trabajar en esto de mezclar la cultura con esta problemática. Si bien creo que en estos films, en estas películas que están colgadas para que se puedan ver, si alguno todavía no la vio, creo que si bien son películas que tocan el tema, algunos muy de fondo, otros medio transversal en la película, sabemos que esta es una problemática que está muy asociada a los derechos humanos. Los últimos 4 años tuvimos varios y grandes retrocesos en esta materia. La pandemia visibilizó esta problemática. La pandemia también no solo visibilizó los casos de violencia institucional, que son conocidos por todos, y los que no, y por suerte la Secretaría de Derechos Humanos, por una agenda en trabajar contra este flagelo que sufre nuestra democracia, que es la violencia institucional, y pudimos abordar muchos de esos casos. Sabemos que no solo la violencia institucional está asociada nada más a fuerzas de seguridad y acciones ilegales o represivas o apremios ilegales que puedan cometer las fuerzas de seguridad, sino que también está asociada a los lugares de encierro, tanto personas que pierden su libertad por una condena, o personas que pierden su libertad por políticas y arcaicas, digamos, que sabemos que para nosotros las personas que pierden su libertad por alguna problemática de salud mental es algo que tiene que ir quedando en el pasado, ¿no? Hay muchas violaciones de derechos humanos, estamos en contacto, la Secretaría de Derechos Humanos es parte del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental, y ante eso llevamos adelante no solo el seguimiento y el cumplimiento de los plazos que tenemos que, obvio que la ley se tenía que cumplir en este año, y por el retroceso que tuvimos esos plazos se extendieron, pero estamos trabajando arduamente para poder, por lo menos en nuestro fin de gestión, recuperar todo el tiempo perdido y tener una ley de salud mental vigente y que se la respete en todo el país. Así que agradezco a todos los que estén conectadas. Hoy tenemos un conversatorio que las siguientes oradores van a ir presentando quiénes están en el panel, y agradezco que hoy estemos conectados por esta vía y discutiendo un tema tan importante como es la salud mental y los derechos humanos. Así que gracias por estar conectados. Hola, soy Lola Bertet, la directora del Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti. Gracias, Horacio, por estar y por apoyar este tipo de ciclos que armamos en conjunto
con el Conti, con el área de cine del Conti y con acá el compañero Leo Gorba, que es el Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos de Situación en Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos. Desde que empezamos la gestión siempre empezamos a charlar con Leo desde qué manera podíamos empezar a articular mediante el arte para empezar a darle voz a los que quizás no tienen voz, como es el tema de salud mental. Por más que se hayan adquirido un montón de derechos, hay que seguir peleando por muchos más. Y bueno, después vino la pandemia y ahora se nos ocurrió este ciclo que mediante películas, tanto documentales y ficcionales, no solamente argentinas, sino también españolas y norteamericanas, empezar a visibilizar esta problemática, empezar a interpelarnos a nosotros mismos y también a todos los espectadores que están presentes y que están viendo este ciclo que se llama La Locura y la Norma, que está hasta el 17 de septiembre en las redes del Conti, porque creo y creemos que la salud mental nos atraviesa a todos en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, de maneras diferentes. Depende también de la comunidad en donde nos insertemos, tenemos las posibilidades de apoyo o no, y eso es un tema de estudio para adquirir más derechos. Y nos pareció muy bueno la idea de ampliar un poco más allá de lo nacional para vernos frente al mundo, para saber cómo estamos también parados y transmitir esta información a los espectadores. Así que también agradecida a todo el área de cine del Conti y a toda la gente que está presente en este conversatorio, que nos va a permitir darnos la oportunidad de seguir profundizando en estos temas y que el arte pueda visibilizar este tipo de problemáticas sociales. Es una herramienta muy importante que desde el Conti la vamos a utilizar siempre, porque para eso está también el arte con todos sus ejes, para, vuelvo a repetir, darle voz a los que no tienen voz. Así que le presento ahora, le doy la palabra a Leo, a nuestro compañero, para empezar este conversatorio, y otra vez muchísimas gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias Lola, gracias Horacio. La verdad que es un gusto compartir este espacio. La Ley de Salud Mental Argentina tiene una particularidad que siempre es bueno recordar, y es que fue construida fundamentalmente con el empuje de los organismos de derechos humanos y de esta Secretaría. Entonces no es casual que un ciclo como este y una Secretaría como esta lleve adelante en conjunto con el Ministerio de Salud, por supuesto, y con otras áreas del Estado Nacional, la política que la ley nos marca, que en definitiva es una política de transformación del sistema para ponerla en el lugar que tiene que tener un sistema de salud mental, que es el respeto de los derechos humanos. Es cierto que estos últimos años, lamentablemente, no se avanzó, hubo retroceso, faltó decisión política. Esa decisión política que hasta el 2015 nos permitió no solamente sancionar una ley que es ejemplo en todo el mundo, sino también desarrollar las instituciones que tienen que aplicar esa ley, el órgano de revisión, la propia Dirección de Salud Mental, que hasta ese momento no existía, el Consejo Consultivo, que es un ámbito participativo, que entre otras cosas mucho tuvo que ver para que en los últimos años no se diera un retroceso respecto de la ley, es decir, la participación de usuarios, familiares, profesionales, organismos de derechos humanos. Y de esa manera queremos seguir trabajando. En esta oportunidad, con una propuesta de promoción de derechos que está vinculada, como decía Horacio, a la salud mental y al arte, con 4 películas distintas, pero que todas nos permiten pensar y repensar en qué consiste la salud mental, a qué llamamos locura, cuáles son los cambios que el sistema necesita. En definitiva, parte fundamental de la transformación del sistema es que podamos darnos este debate no solamente dentro del campo de la salud mental, sino también con la comunidad en su conjunto. Y en ese sentido, el arte y el cine en particular son herramientas extraordinarias. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a este conversatorio. Y le doy la palabra a Celeste, nuestra compañera del Centro Cultural Conti, que me va a acompañar en la coordinación de este panel. Hola, buenas tardes. Yo formo parte del equipo de programación de cine del Conti. Trabajamos en conjunto para seleccionar estas 4 películas. Está bueno, me parece, contar que
al comienzo nos preguntábamos si teníamos que hacer un ciclo para especialistas o si quizás mejor hacer un ciclo que pueda interpelar a toda la comunidad, y finalmente, bueno, llegamos a la conclusión de hacer un ciclo que pueda interpelar a todos, y la respuesta está a la vista porque las pelis están teniendo un montón de vistas y hay mucha gente conectada. Estaban preguntando dónde se pueden ver las películas. Están disponibles a través de la web del Conti. De todas maneras, ahora, antes de empezar con el conversatorio y de presentar a las personas que van a formar parte del panel, les vamos a mostrar unos pequeños fragmentos de cada una para que podamos después empezar con el debate. Azkenean, psikiatroan joaten den edozein irtetzen da diagnostiko batekin, ez? Eta tratamendu batekin. Habrá a quienes le choque el empleo de la palabra loco o loca, pero lo que pretendemos es llevar a cabo una resignificación de la locura. Te pones a cantar y todo el mundo quiere movidas dentro de su cabeza. What would your supervisor want to talk about? Nothing. One of my cases went missing a week. 2 ago. The follow checks and found them in a different area, so another social worker is taking over and I need to do knowledge transfer. Was it so urgent she had to call you at home? No. Found out about this days ago. I think this gal just gets lonely and picks up the phone. Really a sweet kid. Family, piece of work, though. I hope this new caseworker is good. En 1880, 1890, donde se funda la institucionalización de la psiquiatría, creándose los grandes manicomios, con el objetivo de cuidar al resto de la población del loco, el cual era considerado un ser peligroso, lo cual había que encerrar. Creo que está en la convicción de uno que uno puede salir, y hay un mundo de posibilidades afuera que todos tenemos dones y talento y todos tenemos la posibilidad de atrapar lo inalcanzable. Bueno, psikiatroan joaten den. Bueno, estas son las imágenes de las 4 películas que forman parte del ciclo: El vecino del PH, Sauriac, Los juegos internos y Fortín. Leo, no sé si querés empezar con las presentaciones. Nos acaba de avisar Ángel que se desconectó porque hubo un corte de electricidad en su zona. Va a estar tratando de unirse, bueno, si es que vuelve la luz. Sí, si no ya me lo imagino Ángel corriendo a la casa de algún vecino, no tan vecino, porque si es un corte en la zona. Igual lo presento, Ángel, porque bueno, aunque ojalá que pueda estar, que se pueda unir, pero si no se puede unir, vale igual presentar a Ángel Barraco, que es corredactor de la Ley 448 de Salud Mental de Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que ha sido pionera y que ha sido antecedente de la Ley Nacional de Salud Mental. Y además Ángel, bueno, es un referente de la salud mental y los derechos humanos, yo diría que de todo el país, que nos ha ayudado muchísimo en toda esta construcción. Ojalá pueda volver. Y bueno, Alexandra Coan. Hola Alexandra, ¿cómo andás? Espero que no se te corte la luz. No, esperemos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Alexandra es psicoanalista, docente de la UBA, es magíster en estudios literarios por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otras tantas cosas, y es activa tuitera, tiene una cuenta de Twitter muy activa que les recomiendo que la sigan porque se dan unos debates muy, muy interesantes en esa cuenta. Gracias Alexandra por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias. Celeste. Bueno, y dentro del panel también están Laura y Jorge, Laura Lago, coordinadora del taller El Cisne del Arte, y Jorge Deodato, que es uno de los protagonistas de la película Los Juegos Internos. Han trabajado juntos con otros usuarios de servicios de salud mental para hacer esta película. Y Anne Millet, que es trabajador social.
y que estudia específicamente la vinculación entre salud mental y sexismo. No tenemos representantes de la peli Zauriak, que es una peli vasca. Por diferencias horarias hubiera estado bueno que también estén, pero bueno, están para poder completar un poco la mirada sobre esa película. Así que bueno, para allá, si quieren ir arrancando, queríamos retomar el título que le pusimos a este ciclo, La locura y la norma. Creemos que todas las películas, de alguna manera, directa o indirectamente, lo que hacen es tratar de mover un poco la aguja de qué es lo que consideramos locura, lo que consideramos normal o patológico. Digamos que se puede cruzar esta frontera en distintos momentos de la vida, según el dispositivo con los que las personas se encuentran, según los momentos históricos. Está bueno El vecino del PH, que bueno, ojalá Ángel se pueda conectar. Si bien es una película que parte de un caso que reviste bastante seriedad, parte de un caso de una externación de una persona que vuelve a la comunidad y que por diversos problemas con sus vecinos y muy poca contención en ese proceso, tiene que volver a la institución. La película, de una manera muy sutil e interesante, lo que hace todo el tiempo es mechar mucha data sobre información de cuántos psicofármacos se consumen en la sociedad, ¿no? De las personas consideradas normales. En ese sentido está muy bueno. Ojalá que Ángel se pueda conectar para charlar un poco de eso. Pero vamos a pasar a la segunda peli. Nosotras pensamos un recorrido posible para estas películas. La primera, El vecino del PH, además lo que hace es trazar un recorrido de lo que es la salud mental, o sea, lo que fue el derrotero de la salud mental en la Argentina hasta esta ley de hace 10 años. Entonces, por eso nos parecía que era muy potente verla primero. Y la segunda película que proponemos mirar es esta peli vasca, Zauriak, que se centra específicamente en historias de mujeres lesbianas y trans, no solo atravesadas por la cuestión de género, sino también lo que vienen ellas a plantear es cierta estructura capacitista que deja por fuera a muchísimas personas. Y en este sentido proponen repensar el concepto mismo de padecimiento, e incluso también el de diagnóstico. Y también, quizás de una manera no del todo profunda, pero sí se desliza la patologización de las personas trans, y en ese sentido queríamos darle la palabra a Anne para que nos cuente un poco de la peli y de estas categorías. Gracias, Celes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como decía Celes recién, yo soy Amilet, soy trabajador social, soy un flamante egresado de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Bonaparte, apasionado por la salud mental y por una perspectiva interdisciplinaria, integral, ¿no?, de la salud. Y pensaba un poco, cuando miraba la peli, a mí Zauriak, que es una peli que me gusta mucho, que de todos modos le encuentro cosas mejorables, como todo en el mundo, y me pasaba un poco lo que decía Celes recién cuando miraba la peli de que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención aún ahora. ¿Cómo puede ser que algo que en nuestro país es inadmisible, hemos logrado ilegalizar, de hecho, que es el hecho de construir un diagnóstico basado únicamente en la identidad de género de una persona? En otros países, en muchísimos otros países, es un requisito para acceder a la salud, ¿no? O sea, es algo que nosotros como sociedad, vuelto letra en la ley de salud mental, reconocemos como una aberración, que es basar un diagnóstico únicamente en la identidad o orientación sexual de una persona. En otros países hay un intercambio, a mi gusto, macabro, entre el sistema de salud
y los usuarios en la exigencia de esta autopatologización para el acceso a los tratamientos, ¿no? En la peli, acá pido disculpas si es que hay gente que todavía no la vio, pero en la peli aparece una chica trans que cuenta un poco, ¿no? Que ella, bueno, en un momento se identifica como trans, gracias a que un amigo de ella se había identificado como un pibe trans, y ella decide que tiene ganas de empezar a usar hormonas, y el momento en el que se acerca a un sistema de salud para empezar a hormonarse, le dicen que, bueno, que tiene que conseguir un diagnóstico psiquiátrico para solicitar las hormonas, ¿no? Acá, un paréntesis que a mí siempre me parece interesante remarcar, que es cuántas personas cis, cuántas mujeres cis conocemos usan anticonceptivos todos los días, por ejemplo, ¿no? Y a cuántas de ellas les pidieron que haya un diagnóstico psiquiátrico para que accedan a esas hormonas cotidianas. O sea, como acá se nota la marca del cisexismo, ¿no? Quienes tienen habilitado el uso casi libre de hormonas y quienes tenemos el uso restringido, ¿no? Y esta chica relata en la peli que ella había tenido suerte porque había demorado solo un año en conseguir el diagnóstico psiquiátrico para poder acceder a las hormonas. A mí me pasa que cada vez que cuento que esto sigue sucediendo en muchísimos países del mundo, la gente se sorprende, no lo puede creer, piensa que como decía hoy Horacio más temprano, es arcaico, o sea, como es, casi nos roza lo irrisorio, lo ridículo. Y es algo que en nuestro país, la ley de salud mental, que me parecía fundamental traer en el conversatorio de hoy, ha logrado ilegalizar, ¿no? En el artículo 3, la ley de salud mental dice exactamente eso, que no podemos generar ningún diagnóstico en base a la identidad de género de unas personas. Y ahí me parecía como súper llamativo, ¿no? Como el campo de la salud mental, que es un campo fundamental en la genealogía de la patologización de las identidades trans y en el sostenimiento de la patologización actual, ya no en nuestro país, pero sí en el resto del mundo, logra en esta salud mental situada acá, Argentina, 2010, 26657, logra hacer un movimiento fundamental, a su vez, para la despatologización de las identidades trans. Me parece que es un dato no menor, ¿no? Me parece que esta ley, que podemos reconocer por muchísimas variables, digamos, por reconocer las internaciones como el último recurso, por exigir interdisciplina, por reconocer los derechos básicamente de las personas que sufren algún tipo de padecimiento mental, que seríamos todas, hace un movimiento también, un gesto inmenso hacia una comunidad que ha sido sistemática, históricamente vapuleada por este mismo campo. Y me parecía, cuando veía la peli, me parecía que bueno, que sí íbamos a hablar de salud mental y si íbamos a pensar la marca esta que dice Celes entre la locura y la norma, cómo esa aguja se puede mover, los diagnósticos también se pueden mover, la exigencia del diagnóstico también se puede mover, y necesitamos, a mí me enorgullece, ¿no? Que tengamos una ley que haya condensado un deseo de una sociedad más justa, ¿no? En el tercer artículo ya entonces estamos produciendo una sociedad más justa en donde las personas trans no podemos ser y dice orientación sexual también, ¿no? Porque se pensaba, de hecho, en una sociedad que era muy distinta a la que podemos ver ahora, digamos. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no pueden ser diagnosticadas. Por eso tenemos que seguir reconociendo ese paso inmenso y también recordar que esta ley, así como decían Horacio y Leo más temprano, es una ley instituyente. De acá hacia adelante, ¿no? De acá es desde donde partimos para producir esta salud mental más justa. Pensaba un poco eso y quería de nuevo agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar teniendo esta conversación acá. Gracias. Gracias, Ann. Están entrando bastantes preguntas. Quizás al final podemos tener un ratito para hacer una vuelta y responderlas. Hay algunas dudas sobre el concepto de capacitismo. Lo tiro por ahora y después por ahí retomamos, así por ahí vamos avanzando con las pelis y todos y todas hablamos un poquito. Alexandra la convocamos para hablar de la única ficción que seleccionamos para este ciclo. Es una película que a nosotras nos pareció una gran película,
es una peli de cine independiente estadounidense y nos gusta porque tiene una mirada bastante despojada sobre el problema. Su director en la presentación que hizo para el Centro Cultural decía especialmente que había tratado de alejarse del diagnóstico, como que él no quería saber qué era lo que le pasaba a su personaje, porque justamente lo que quería retratar era una historia de amistad y de pérdida, y también tratar de poner en pantalla esa sensación que muchas veces tenemos en la vida real, de no comprender qué es lo que está pasando adentro de la cabeza de la persona querida, ¿no? De la persona que tenemos alrededor que está con algún padecimiento. Así que bueno, Alexandra, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Secretaría de Derechos Humanos por la invitación. También estoy muy contenta de estar acá. Me encantaría que fuera presencial y estar en el Conti, al que quiero mucho. Efectivamente, como dice Celeste, es una película que a mí misma me suscitó esa pregunta, que es ¿por qué está esta película acá en este ciclo? La película es muy, muy preciosa. Es una ficción y en todo caso, sí, la reseña que hice la hice pensando en la amistad y en lo que fue la historia de esa amistad, pero después entonces, pensando en el conversatorio, dije, bueno, ¿qué puedo decir de esa película en términos de salud mental, en términos de locura y norma? Y entonces pensé, y después lo escuché al director en ese video que filmó para el conversatorio y que también escuché, esto que vos señalás, Celeste, y que a mí me parece que es fundamental, que es que la película no diagnostica, no patologiza, pero no solo eso, sino que además, como vos decís, despoja cualquier posibilidad de que el espectador esté intentando entender qué es lo que pasa ahí. Me parece que en todo caso la cuestión que es menos estridente y que a mí me interesa leer en la película en términos de, yo diría, la pregunta que hice es ¿dónde estaría la locura en esa película? ¿No? Dado que, como decían, la locura nos atraviesa a todos. Bueno, ella decía, no sé quién decía algo de la... no, él mismo dijo enfermedad mental en lugar de salud mental en el video. Y eso también lo pensé como, ¿por qué dice enfermedad mental si es salud mental? Y entonces hice esa pregunta, que es ¿dónde está la locura en esa película? Y lo que pensé es que la locura no está tanto en ese... Son dos amigas, voy a tratar de no contar demasiado, pero son dos amigas, una que no puede nada y otra que puede todo. Digo, una que es permanentemente imposibilitada y otra que la asiste permanentemente. Y en todo caso la pregunta que me hice es ¿dónde está la locura? Y creo que la locura está en la que supone todo el tiempo que sabe lo que la otra necesita. Me parece que en esa especie de atribución permanente de una personalidad está la locura, que hay una locura puesta ahí y que es mucho menos estridente que otras locuras, ¿no? Que es suponer que uno sabe todo el tiempo lo que le pasa al otro y asistirlo en ese lugar y esperar que el otro responda a esa identidad, diría, que está hecha de una imposibilidad al mismo tiempo, porque lo que sucede a lo largo de toda la película, más allá del desenlace, que no vamos a hablar de eso, es que ellas son idénticas a sí mismas durante toda la película, pero no solo idénticas a sí mismas, sino esperan que la otra sea idéntica a sí misma todo el tiempo. Entonces, en esa especie de mismidad que se arma, no hay posibilidad de nada, no hay posibilidad de que efectivamente aparezca el padecimiento de ninguna de las dos, porque hay una que padece todo el tiempo, no sabemos de qué. Efectivamente estoy de acuerdo con el director en que la idea es que no hay una razón. De hecho hay una escena donde, ¿no? Hay una escena donde se intenta encontrar la causa de ese padecimiento y no es por ahí la cuestión. Me parece que la cuestión no es encontrar la causa de ese padecimiento, sino alojar ese padecimiento, acompañarlo, en fin, lo que sea. Pero me parece que la locura está en pretender saber lo que le pasa a la otra todo el tiempo.
Y eso es una locura que nos atraviesa todo, muy ¿no? sutilmente todo el tiempo, que yo lo llamaría como un delirio de atribución, ¿no? Todo el tiempo le estamos atribuyendo al otro cosas. Eso para mí es una locura, y es una locura que a mí me interesa interrogar y que en todo caso me interesa que no se instale, porque no deja de ser violento, digo, ¿no? Estar todo el tiempo atribuyéndole cosas al otro, atribuyéndole una personalidad, atribuyéndole lo que sea, un cuerpo, lo que sea, ¿no? El diagnóstico finalmente es una atribución de ser muchas veces, ¿no? Es eso, es una atribución de ser, y me parece que no deja de ser violento. Entonces, en esa relación, en esa amistad, también hay el ejercicio de un poder, diría yo, también en esa asistencia permanente a una que no puede nunca nada, ¿no? Al ponerla todo el tiempo en ese lugar, asistiéndola, me parece que hay el ejercicio de un poder muy sutil, por supuesto, y ahí entonces, eso, me pregunté qué clase de amistad es esa. Tengo muchas cosas más para decir, pero nos pidieron que fuéramos breves, así que creo que después podemos continuar. Gracias, Alexandra. Sí, después hay otra rondita con más preguntas. Quizás para completar lo que decías, elegimos esta película también para dar cuenta de que la locura también es tu amiga, también sos vos, también son las personas que te rodean, ¿no? Al comienzo, en el pequeño tráiler, en la peli El vecino del PH, cuando contaban por qué habían surgido los manicomios, se decía, bueno, es para proteger a la sociedad del loco, de la persona peligrosa, entonces esta persona está allá, ¿no? Y bueno, corrida de cualquier tipo de interacción. Y nada, la peli nos parece que nos traía, nos trajo imágenes como muy, muy cotidianas, y también como poder, como decía Anne, ¿no? Estamos todos atravesados en algún momento de nuestras vidas por cuestiones de ese tipo. Bueno, seguimos con Laura y Jorge. Los Fuegos Internos es un documental, nos parece súper valioso porque es un documental hecho por usuarios de servicios de salud mental. Recién una persona preguntaba en el chat cuál es la diferencia entre un loco y un usuario de un servicio de salud mental. Bueno, en realidad serían, o sea, las personas que están en contacto, por ahí lo pueden explicar ustedes mejor, ¿no? Pero las personas que están institucionalizadas de alguna manera, por eso son usuarios de estos servicios. Las personas que aparecen en este documental, una es Jorge, que nos acompaña hoy, eran usuarias del Hospital Melchor Romero y a su vez participantes del Cisne del Arte. Así que bueno, si nos quieren contar un poco del proceso, y una pregunta específica que teníamos es cómo eligieron qué escenas recrear. La peli recrea muchas escenas que entendemos que son situaciones reales que han vivido, y nos preguntábamos cómo habían decidido, ¿no? Qué elegir y qué recrear en esa peli. Así que les doy la palabra. Bueno, muchas gracias por las palabras. Muchas gracias por todo lo que se fue tejiendo en el conversatorio. Quiero agradecer a las organizaciones que nos invitaron y que armaron este ciclo, que más allá de que estemos invitados a ser parte, reconoce la cuestión de la salud mental como una cuestión humana, no de diagnóstico, no exclusivamente de malestar, y lo pone a discusión a través de objetos artísticos, sean documentales, como es el caso de 3, o de ficción, como 14. Son objetos artísticos que nos permiten ir y venir y entretejer ahí las palabras, y también vaciarlas de sentido y rearmarlas con sentidos mejores hasta que nos sirvan y tengamos que volver a armarlas. Esto lo digo así un poco, tal vez traído de los pelos, pero me toca esta situación del usuario
de mencionarnos como usuarios, porque ha sido toda una pregunta dentro del colectivo del Cisne del Arte, que aprovecho para decir que es un dispositivo de arte y salud mental que pertenece a un hospital, al Hospital Público Dr. Alejandro Korn, un psiquiátrico, pero que a su vez desde su inicio se planteó de manera comunitaria. Es un anfibio, podríamos decir, y es uno de muchos dispositivos que funcionan a lo largo del país. Así que también está buenísimo poder hablar desde uno de esos dispositivos aquí. La palabra usuario fue también pensada, cómo nos mencionamos, y bueno, hay discusión adentro de este colectivo. A mí me gusta tomarla como alguien que hace un uso de algo. La tomo más en ese sentido. Y bueno, este dispositivo es el marco en donde hicimos esta película. Nosotros somos un dispositivo de arte, teníamos una relación previa con los participantes, que eran, bueno, pacientes del hospital, voluntarios de distintas disciplinas, y yo que soy la coordinadora, y surge la idea de hacer este documental porque una persona que estaba en tratamiento sabía filmar y le proponen hacer algo con eso, y nos lo traen a nosotros. Lo que nosotros hacemos es preguntarnos si hay condiciones materiales y subjetivas para hacerlo, y si queremos jugar a hacer eso, digamos, ¿no? Si tenemos las ganas, si nos desafía eso, para hacer un objeto de este tipo, que no era nuestra primer incursión en lo audiovisual. Así que fue sobre todo un desafío, pasamos por muchas etapas. Jorge me va a ayudar a hablar un poquito de eso, de lo que quiera contar, él como protagonista. Y lo que yo quiero rescatar, porque tal vez sirve después para enlazarnos con los demás en la conversación, es que nuestra propuesta no fue hacer un documental sobre los otros, sino que junto a esos otros hagamos entre todos un documental. Esto que parece sencillo de decir, nos fue marcando como una manera de trabajar, y nos fue marcando, para retomar la pregunta que me hacías, nos fue marcando qué decir, cuánto decir y el cómo decir, porque en el cómo entiendo que también hay algo de los cuerpos que se ponen en juego. Uno también es su tono, es su modo, y en la construcción colectiva del guión nos fuimos guiando por esa escucha de cuáles eran las historias de los tres protagonistas y otras personas que tenían la experiencia de la internación y de la externación, y cómo iban queriendo que eso fuera reflejado en ese discurso tan particular que es una película. Entonces fue simplemente dejarnos guiar en esa escucha, donde nosotras no tenemos la experiencia de la internación, pero donde también entre todos fuimos aprendiendo las herramientas, los procedimientos más específicos del cine, que también nos modelaron a la hora de, bueno, cómo presentamos esto ante un hipotético público. Y en ese punto, y le doy la palabra a Jorge, cuando pensamos en un momento, bueno, ¿qué efecto queremos causar? Uno no puede controlar el efecto, por supuesto, pero sí en el momento del montaje, decir, bueno, este discurso ya nos enlaza con un otro que todavía no conocemos. ¿Cómo queremos presentar esta historia, estas tres historias, que también son una historia de amistad? Y bueno, también ahí Jorge, Daniel y Miguel, junto con nosotros, fuimos elaborando, bueno, lo que se llamaría el mensaje, ¿no? Bueno, ¿qué mensaje queremos dar respecto a estas historias? Bueno, el mensaje es la película, no voy a decir más que eso, pero bueno, me parece que puedo pasarte la palabra, Jorge, sí, y me ayudas a completar, ¿o no? Sí. Sí, bueno, soy Jorge Deodato. Bueno, sí, lo que decía un poco Laura es que
nosotros en el Cine del Arte construimos este objeto artístico y comunicacional, porque tiene un mensaje. Lo hicimos entre todos en su momento. Bueno, nos fuimos conociendo con distintos participantes a partir del 2010, creo, de la Facultad de Antropología. Y bueno, sí, me parece muy interesante el tema de poder tener una libre expresión, como hablan todas las películas, y de conocer estas otras películas también que acabo de ver, y a estas personas que muestran y que liberan y dan un mensaje a la comunidad, a la sociedad, que quizás no lo entienda. Bueno, se ve que se está trabajando mucho para que entiendan estas cosas. Es decir, entiendan, o sea, no me salían las palabras, no sé, pero bueno, que se concientice que todos tienen que ser escuchados, lo que dice la ley, ¿no? Y bueno, nosotros en el Cine del Arte tenemos un programa de radio llamado Razonamiento Desencadenado, que es coordinado también por distintos participantes y estudiantes que vienen la última estudiante que estuvo fue Sol, coordinando el taller. Y bueno, yo lo veo como del lado de poder expresar a partir de la comunicación, hacer un trabajo sobre eso. Y bueno, sobre la película en sí, estábamos dotados de muchísima información y la trasladamos y a las escenas. Y bueno, lo que se me ocurre ahora es que trasladamos todo ese momento que vivimos ahí en el encierro de ese hospital, yo como cuarto participante, todo lo que se padecía en ese momento dentro del hospital. ¿Y me escuchan? Sí. Perdón. Lo que se padecía en ese hospital y cómo todo fue renovándose a raíz de poder tener la libertad de expresar lo que sentía cada uno en el hospital, y en el documental se ve reflejado bastante bien, si lo ven, los tres personajes y hasta un cuarto tuvo la posibilidad de contar su historia dentro del hospital, sus historias fusionadas, sus pequeñas, todas esas pequeñas cosas que uno ve en el hospital, tener un contraste con lo que es el encierro, por ejemplo, de mi videodanza donde estoy trabajando, que coordinado con todos mis amigos que ayudaron a hacer esa escena, ¿no? Y que seguramente me dijeron que están prendidos ahí viéndonos. Sí, y de poder tener la libertad de expresar cada uno las escenas y de tener una voz y representar, y también las pequeñas cosas que se vieron en el documental, que se ven en el documental, son libres expresiones y como individuales en el sentido de que yo quiero contar lo que viví, con una ambición terrible de querer contar lo que viví, lo malo, lo feo, por un entusiasmo bárbaro de poder tener la posibilidad de poder filmar una película y desarrollar, trasladar ese dolor que yo hablaba a través en el ciclo de Zoom en México, esa representación del dolor, trasladarla en diversas matices que pueda tener el hospital en su vivencia, que solo se recuerdan una vez que estás afuera, obviamente, y que se hace arduo o tumbero si te quedas adentro, o sea, es
es indispensable salir del hospital. Por eso valoro mucho esta política del órgano de revisión que está haciendo la gente, porque creo que es fundamental que una vez saliendo del hospital se pueden lograr muchas cosas y sostenerse. Bueno, les agradezco. No sé, ¿me quieren preguntar algo? Gracias, Jorge. Recién acaba de conectarse Ángel, vamos a darle un ratito, un respiro para que llegue y se conecte. Así que, Leo, si querés seguir con la otra vueltita de preguntas y le damos a Ángel un segundito para... Está conectado hace unos minutos. ¿Cómo vas, Ángel? ¿Tenés aire? ¿Fuiste corriendo a la casa de tu hija o estás en tu casa? Sí, estoy a 4 cuadras, por suerte, y la posibilidad de disponer de su lugar. Así que denme un poquito de respiro y vamos para la segunda ronda. ¿Cómo no? Le damos un ratito. Bueno, vamos a Anne. Me gustaría, Anne, acá había una pregunta que llegó del público que creo que la contestaste por el chat, o alguien la contestó acerca del capacitismo, aclarar un poco qué es el capacitismo. También hay otra pregunta en relación a la patologización de las personas asexuales, y otra pregunta que ya es mía. Vamos a ver si podés sintetizar tres preguntas, que me parece que atraviesa toda la película Sauría, que además les recomiendo a la gente. Después, Celeste, explicamos bien dónde pueden entrar para ver las películas, porque hay mucha gente que preguntó eso. Y además, ustedes pueden encontrar en la página del Conti los comentarios que hicieron distintas personas sobre cada una de las películas. En el caso de Sauría, Laura Sobredo, que es la directora del Centro Ulloa, hace un comentario muy interesante. Y ahí va mi pregunta también, Anne, que es si pensás que en nuestra sociedad el hecho de ser mujer te pone más cerca de que te diagnostiquen como loca, digamos, o si hay una relación precisamente entre la socialización de las mujeres. Ya no me refiero a las identidades queer o a la diversidad, sino a las mujeres, que es un poco lo que expresan algunas de las mujeres de la peli, ¿no? La abuela que fue internada y esa cosa que queda, que se transmite de generación en generación, de la locura más asociada a la cuestión de las mujeres. Bien, gracias, Leo, por el desafío de a ver si logro 3 preguntas en 3 minutos. Pero vamos con eso. Primero, ¿qué es el capacitismo, no? A mí, en general, el capacitismo es un sistema de opresión. En general me sirve ejemplificar los sistemas de opresión con otros para que se entienda, ¿no? El capacitismo es el sistema que produce barreras para algunas personas y permite andar libremente a otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que necesita una silla de ruedas para poder circular, esa diferencia, ¿no? Es producida por un sistema que ha generado calles, escaleras, edificios, en donde una silla de ruedas no es algo esperable, admisible, querido, ¿no? Deseado. Otros sistemas de opresión, el racismo, por ejemplo, también produce una distribución desigual de capitales simbólicos y materiales entre personas blancas, personas negras, personas marrones, personas asiáticas, etc. Entonces el capacitismo vendría a ser el sistema de opresión que distribuye de manera desigual capitales entre quienes podemos funcionar para el capitalismo, para los sistemas de producción que estén funcionando, y quienes no, con sus características particulares, no podrían ser funcionales para ese sistema, ¿no? Entonces una persona que necesita, por ejemplo, un acompañamiento de un equipo interdisciplinario de salud mental y poder asistir a un hospital 3 veces por semana, pongámosle, es una persona que para el capitalismo, por ejemplo, es no funcional, ¿no? Entonces el capacitismo empieza a distribuir desigualmente, entonces no puedes tener un laburo porque nadie te va a reconocer que vos puedas faltar
de vez en cuando porque necesitas irte a una guardia, que no puedas que no te puedas insertar en espacios de socialización, porque si vos hablas más lento, por ejemplo, nadie te quiere escuchar porque la velocidad de los sistemas en los que vivimos no contemplan esas posibilidades. Entonces, el capacitismo sería eso, ¿no? Un sistema de opresión que diferencia entre unas vidas y otras y termina priorizando unas por sobre otras. La patologización de la sexualidad, la salud mental que hemos producido hasta el momento es una salud mental que de alguna forma prioriza la sexualidad, dependiendo, ¿no?, la corriente y dependiendo de cómo nos paramos, pero como una de las cosas centrales en la vida, ¿no? La reseña que nombraba recién Leo, que está muy buena, retoma algo de la peli, que es que una de las entrevistadas cuenta que, bueno, que van a hablar de uno de los tres grandes temas de la vida, ¿no? La muerte, la locura y el amor, ¿no? Está ahí el amor, ¿no? Tenemos muy ligada, lamentablemente, la sexualidad con el amor, y desde la salud mental que hemos producido, la sexualidad es algo fundamental. Y la sexualidad se piensa necesariamente como práctica y ejercicio de la sexualidad, ¿no? Tenemos ahí un sesgo muy sexualizado, podríamos decir, en donde las personas que prefieren, eligen, desean no tener relaciones sexuales son personas que son patologizadas, ¿no? Que ahí hay algo que hay que arreglar, ahí hay un problema que tenemos que solucionar. Hay todo un movimiento de personas asexuales que intentan visibilizar este conflicto, porque no necesariamente es un problema no desear ejercer la sexualidad a partir de las prácticas sexuales, ¿no? Así que esa sería la segunda pregunta con respecto a la patologización de la sexualidad. Y en el tercer pregunta que traía Leo, a partir de la reseña, primero no puedo hablar en primera persona como mujer, lamentablemente, pero sí puedo, cuando leía la reseña, ¿no?, y leía ese mismo fragmento que retoma Leo, de esta abuela, ¿no?, que había sido institucionalizada por ser una mujer rebelde, dice, y me acordaba de en la carrera de Trabajo Social de la UBA tenemos una materia que lamentablemente es optativa, porque es una materia muy buena de salud mental, que es la cátedra de Silvia Faraone, que hace un recorrido que a mí me parece súper interesante sobre cómo surgen los manicomios en la Argentina, y cuando leía la reseña me acordaba de las diferencias entre lo que hoy en día es el Borda y lo que hoy en día es el Moyano, ¿no? Y cómo el Moyano, cuando surge, una mujer podía ser internada a la simple firma de su marido, diciendo que a esa mujer había que internarla. Una mujer el equipo que laburaba con esas mujeres internadas eran monjas, cuando el Borda tenía médicos psiquiatras. Moyano, lo que fue el Moyano antes de ser el Moyano, tardó muchos años en incorporar profesionales de la salud, cuando ya en el Borda era algo cotidiano. Las mujeres tenían que dedicarse a hacer tareas como la costura, el bordado y ese tipo de cosas, que eso era lo que las iba a curar, cuando se entendía que la salud mental de los varones tenía que ser abordada por la medicina, ¿no? Eso ya me parece que habla como de una institucionalización de una salud mental patriarcal, sin perspectiva de género, con una clara diferenciación entre la atención dedicada a mujeres y la atención dedicada a varones. Todo esto pensándolo en un marco súper cisexista, en donde varón refiere a varón cis y mujer refiere a mujer cis, ¿no? Entonces, pienso, Leo, a partir de eso, ya de ahí ya arrancamos mal, como si ya partimos de la producción de una salud mental que diferencia con claras estrategias injustas para una porción de la población y para otra porción de la población, entonces, sí, claro que es diferencial. Y ahí me parece que para cerrar estas tres preguntas, a ver si llegué a cumplir mi desafío, ¿qué tipo de salud mental queremos producir, ¿no? O sea, me parece que esto que decía yo hace un ratito, esta ley de salud mental es instituyente. Esta ley de salud mental viene a proponer un cambio de paradigma, viene a proponer otra forma de pensar y de hacer. Y entonces, ¿cuál va a ser la salud mental que queremos producir? A mí me interesa que sea una salud mental con perspectiva de género, me interesa que sea una salud mental no capacitista, me interesa que sea una salud mental no racista, no cisexista, que tenga una perspectiva de clase. Me parece que tenemos que hacernos cargo de estas preguntas, ¿no?
Y si nos hacemos cargos realmente de estas preguntas, entonces tenemos que producir una salud mental de calidad que pueda reconocer las particularidades de cada una de las personas que son usuarias y que somos profesionales también, y ejercer la vida cotidiana de la salud mental desde un lugar situado, intentando desarmar todos esos sistemas de opresión que tenemos tan internalizados. Eso. Bueno, gracias. Te voy a dar por cumplido el desafío. Hasta ahí, porque el tiempo, pero vale. Alexandra, tengo muchas preguntas, pero voy a seleccionar algunas. En el caso de Alexandra, ella misma hizo el comentario que está escrito y colgado en la página sobre la película que se llama 14. Porque preguntó ahí a una persona de qué película estaba hablando Alexandra, es 14. El título de este comentario es Políticas de la Amistad, ¿no? La pregunta que yo te haría, Alexandra, es, vos hablas de un poco, haces una crítica de este lugar de asistencialismo. Y yo pensaba si este asistencialismo dentro de la amistad, uno lo podría comparar o hacer algún contrapunto con el asistencialismo del sistema, de las instituciones, y en qué medida eso es algo que en definitiva termina no ayudando, digamos, ¿no? En términos de recuperación de la salud. Y te agrego una pregunta del público, que también es bastante desafiante. ¿Qué sería una amistad sana? ¿No? No, ni idea. Sí, no, es que en ningún momento, empiezo por esa última pregunta porque me parece interesante, que es, no, de ningún modo diría que existen amistades sanas y amistades no sanas. Justamente me opongo a esa dicotomía entre sano y enfermo. Lo que decía Ana al principio, yo lo vuelvo a tomar, digo, estamos todos, decía atravesado estamos atravesados por, creo que él decía, por la salud mental, ¿no? Que los usuarios, pero yo agregaría, estamos todos atravesados por la locura. El paradigma normal, norma, es un paradigma que ya sabemos cómo está armado, digamos, ¿no? Entonces, de ningún modo yo podría decir que hay amistades sanas y amistades enfermas. Del mismo modo, tampoco diría que hay relaciones amorosas, sanas o enfermas. Me resisto a eso, me resisto a todo el paradigma, justamente, me resisto a la medicalización de la vida y me resisto al paradigma patologizador que divide las cosas entre sanas y enfermas. Así que lo que sí considero es que hay distintas clases de amistad, y esa pregunta yo me la hice con la película, que es qué clase de amistad es esta, ¿no? Que donde alguien, como vos decías, sale a asistir, yo diría incluso antes de que se le pida ayuda, ¿no? Eso también. Hay un dicho que no sabíamos el otro día, hablando con un compañero que se llama Nicolás Vallejo, que es psicoanalista también, hablábamos de lo que significa la ayuda y cómo la ayuda es a veces sacar el pez del agua creyendo que se está ahogando, y que eso nos deja tranquilos, ¿no? Y a veces la ayuda efectivamente hace eso, ¿no? Oprime, impide al otro que piense algo, y además en la película se ve muy bien que y ahora voy a tu pregunta, Leo, porque me parece que sí, de acuerdo con que se podría hacer esa comparación con cierto asistencialismo del sistema, donde yo diría coagula a alguien en un lugar y lo deja ahí y casi le impide y lo conmina a ser obediente con esa personalidad que se le asignó, ¿no? Y cuando digo personalidad, digo con eso, con el diagnóstico, digamos, ¿no? Con el diagnóstico que se le imputó, que es casi como una imputación, una atribución, una imputación. Me gusta una cosa que decía Karl Kraus, que era un intelectual contemporáneo a Freud, que además era muy agudo y que escribía aforismos muy simpáticos, que decía: el diagnóstico es una de las enfermedades más extendidas,
efectivamente nos la pasamos diagnosticando mal, además, no digo que el diagnóstico no sea necesario en determinado contexto, digo que la tendencia a patologizar la tenemos todo el tiempo, ¿no?, a mano y en las redes, por ejemplo, todo el tiempo se está patologizando a alguien. Anne decía, el que no tiene vida sexual se lo patologiza, el que tiene mucha vida sexual también, el que tiene poca, el que tiene mucha, no importa, todo el tiempo se está señalando, se está, digamos, vigilando, porque es una vigilancia, el cuerpo del otro, y ahí me refiero a los pares a veces, ¿no? No solo en términos de instituciones, sino a veces entre pares. Por eso yo decía en la reseña que en esa amistad también circulaba el poder, también. Pues a veces, yo no creo que haya relaciones donde no circule el poder, lo que creo es que tenemos que estar atentos para ejercerlo lo menos posible. Me parece que de eso se trata. Sería un poco ingenuo decir que hay relaciones donde no circula el poder. Por supuesto que hay grados del ejercicio de ese poder, y si vos pensás en el asistencialismo a nivel institucional, bueno, ya sabemos que por supuesto no es lo mismo, pero sí se puede hacer esa analogía entre alguien que, sale al rescate de otro y en ese rescate le impide moverse, ¿no? Lo coagula en un lugar y casi que el otro tiene que obedecer a esa etiqueta, porque no es solo un estigma, ¿no? No siempre es estigmatizante esa identidad que se le atribuye al otro. A veces es más silencioso ese impedimento que se le produce a alguien que está siendo asistido permanentemente. Por eso, una cosita más, porque yo vi las películas y el documental de los fuegos interiores, ¿no? Los fuegos interiores o el fuego interior. Internos. Bueno, son muchos. Internos, bueno, son muchos. Internos, bueno. ¿Qué es esa comunidad, que es estrictamente esa comunidad de amigos y esa amistad? Y es muy conmovedora la escena donde son los amigos los que van a pedir la externación del tercer amigo. Esa escena es conmovedora, y esa amistad que se arma efectivamente en una, yo diría, radical comunidad. Eso es una comunidad, sí. Bueno, eso. Gracias Alexandra, y me dejaste un pie para Laura y para Jorge. No sé si está Jorge, porque yo no lo veo, pero capaz que está ahí. Está Laura, sí. Bueno, Laura, los fuegos internos, que además tiene un comentario de Alan Robinson. Alan Robinson también es un artista, un director teatrero y activista por la diversidad mental, que comentó la peli, que también un comentario muy interesante que está en la página. Y bueno, yo te dejo un poco este pie que te dio Alexandra para que nos cuentes un poco cómo ves esta amistad, o cómo ven esta amistad y ese lugar que ocupan de ser ellos mismos los que piden la externación. Y también en un momento de la peli, yo no me acuerdo quién de los tres protagonistas dice: la locura es arte y el arte es locura, ¿no? Y como ahí Alan hace un pasaje entre el arte terapia y el arte, bueno, una pregunta que se me ocurre es si el arte es locura o el arte es terapia, digamos, ¿no? Porque parecería que eso es una cosa o la otra. Estás muteada. A ver. No tenemos sonido. Si no, pasamos a Ángel hasta que podamos resolverlo. A ver. ¿Sí? Sí, pasamos a Ángel. Bueno, pasamos a Ángel y después volvemos con Laura, si recupera el sonido. Ángel, ¿vos sí tenés sonido? Sí, Leo. Perfecto. Bueno, ¿Se escucha Ángel, bien? Se escucha perfecto. En el caso de, bueno, el vecino del PH, el que hace el comentario escrito que está en la página es Beto Muñoz, presidente de FEPRA, y que efectivamente pone el acento en la tensión entre paradigmas, ¿no? Que muestra claramente la peli, y en el medio entre esa tensión entre lo que promueve la ley y
y cierta visión reduccionista que se muestra a través de algunos testimonios de algunos médicos. Bueno, lo que transcurre es la desatención o la mala atención de una persona, ¿no? Y Ángel, de esto sabes mucho, y en particular de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde has recorrido y donde tenés una militancia de muchos años. Así que nos gustaría que nos cuentes un poco tu mirada de esta peli. ¿Qué nos dice la peli? Bueno, Leo, yo creo que la peli, en primer lugar, agradecerle a Fernando Figueiro, el director. La película va plasmando, digamos, diversos factores que debemos tener en cuenta respecto a un estado de situación. Vecino en realidad nos sitúa en un caso que adquirió notoriedad en los medios de comunicación, donde surgió como el loco de Mataderos, donde inclusive en algunos canales de televisión daban el nombre, mostraban el número del domicilio. Y esto lo digo porque después voy a hacer un comentario respecto de la confidencialidad, ¿no es cierto?, de los datos de los pacientes. El vecino que fue, como dije, identificado y mostrado en cámara, yo creo que en realidad no es el protagonista de la película. En realidad es el emergente, ¿no?, que como expresión de una situación emergente previa aparece en toda su dimensión y brutalidad, porque digo el término brutalidad como una cuestión que nadie puede hacerse cargo y como que sorprende y no se puede atinar a hacer nada respecto de lo que los vecinos denuncian. A raíz de esto de vecino también me parece que hay una connotación ideológica. Me parece muy bueno que Fernando le haya puesto el vecino del PH. Si bien los medios de comunicación hacían referencia al vecino, no dejo de ligarlo justamente a la connotación político-ideológica de que la denominación o el significante de vecino actúa como destituyente, ¿no es cierto?, de lo que es ser ciudadano. Por eso en esta ciudad históricamente nos vienen hablando de los vecinos y me parece justamente que es una forma de recortar los derechos por los cuales bregamos, ¿no es cierto?, no solo en las leyes de salud mental, sino en todas las leyes, aquellas que se trata de asegurar derechos que obviamente las leyes a veces tampoco pueden garantizarlo. Bueno, la película alterna experiencias históricas, es muy interesante desde esa perspectiva, con los testimonios de quienes se sienten afectados, de quienes también se sienten víctimas, ¿no es cierto?, de una situación que ellos dicen, yo compré un departamento y acá me encuentro con esta situación de violencia. El contexto, bueno, habla de la ciudad de Buenos Aires, indudablemente, y cuando tenemos en cuenta la territorialidad, vemos que esa demanda de los vecinos respecto a quién se hace cargo de esta situación, de un vecino que los agrede, que genera situaciones de violencia, nadie aparece para hacerse cargo. Entonces, bueno, llaman a instancias judiciales, defensorías, y ven que el único medio posible es justamente la denuncia mediática. A partir de ahí sí aparecen instancias policiales, judiciales, del sistema sanitario, aparece el SAME, del SAME lo deriva a un hospital general y ahí se lo diagnostica y con ese diagnóstico dicen único destino, Hospital Borda. Y esto lo remarco porque justamente, ¿no es cierto?, como bien sabés, Leo, y muchos de ustedes a nivel de lo que postulan tanto la ley 448 de la ciudad como la ley nacional, estamos digamos así, luchando para que ese cambio de paradigma que implica cambiar ese paradigma asilar por uno de plenos derechos, tenga en consideración que la lógica manicomial, ergo las instituciones psiquiátricas, que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que existen en todo el país, digamos, requieren también de una política que está enmarcada en las leyes, pero que muy claramente debe definir qué es lo que debe hacerse para sustituir la existencia de
los neuropsiquiátricos, las colonias psiquiátricas y toda institución manicomial. Y ahí vemos que el despliegue de los dispositivos, servicios y efectores necesarios, tenemos obviamente las guardias interdisciplinarias, la necesidad de casas de medio camino, hostales, pero a nivel de lo que implica la inserción de una política de salud mental dentro de un sistema sanitario que está dominado y es obviamente biomédico, esto implica que la creación de estos dispositivos, que serían estas casas de medio camino, también hace muy necesario que sustituir el monovalente es justamente generar camas de internaciones breves en hospitales generales. Entonces vemos cómo acá este caso de haber existido en el Santoyani, ¿no es cierto?, la posibilidad de un servicio de salud mental con camas de internaciones controladas, obviamente la situación podría haber cambiado. Esto también de alguna manera implica, bueno, que hace falta también en estos hospitales generales guardias interdisciplinarias. En este marco tenemos que hace 20 años sancionamos la ley 448 y llegamos a 20 años y no se pudo avanzar. Contamos como gran empuje porque la ley 448 por determinadas cuestiones que tienen que ver con la autonomía de la ciudad fueron recortadas las posibilidades de intervenir respecto de lo que la ley 448 establece como régimen de internaciones, porque todavía seguimos peleando con el traspaso a la autonomía de la ciudad de las instancias judiciales, solo hay algunos tribunales de familia, y esto justamente dio por cuenta de que la ley 448 no pudo avanzar, pero no solo no pudo avanzar por la cuestión de lo gubernamental, a pesar de los diferentes gobiernos, y no hablemos de los últimos 12 años, porque sabemos que justamente vino una concepción neoliberal que no solo ajusta, que no solo considera que no debe llevarse adelante una transformación, sino que tiene digamos así, una asociación que es mucho más grave respecto del incumplimiento de la ley 448 y del incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Y esto es el factor corporativo. O sea, ya en el 2003 tardamos 3 años, por ejemplo, en la reglamentación de la ley 448. En el 2004 la ley sufrió un avance del poder corporativo médico-psiquiátrico que fue y solicitó a la justicia que se declarara inconstitucional varios artículos de la ley 448. Como después y a posteriori, y tal como lo muestra el documental para quienes lo pudieron ver, hay una fuerte, digamos así, expresión de poder de estos núcleos corporativos, ¿no es cierto?, que ya se hace muy evidente. Antes era muy difícil poder visibilizarlo, pero bueno, ahora pueden salir y decir claramente que vamos a cambiar la ley, intentaron cambiar la reglamentación de la ley nacional, los neuropsiquiátricos no se cierran y constantemente van generando justamente para abonar esa lógica manicomial la definición de que ya no son neuropsiquiátricos, que antes defendían la palabra neuropsiquiátrico, sino que ahora son hospitales especializados, donde son la cuna de la formación y la capacitación. Y con todo esto nos encontramos que lo que relata el documental, entonces empieza a visibilizar por qué el vecino del PH no pudo tener, no solo previo a todo ese brote psicótico que generó, digamos, con los vecinos, sino ya a 20 años previo, porque había tenido varias internaciones, y justamente esto es el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no?, donde los pacientes entran y salen constantemente porque hay una resolución. Y esto a pesar de que la justicia federal sancionó tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a Nación en el 2016 respecto
un fallo que fue ratificado por la Cámara Federal Contencioso Administrativo, sancionando a la ciudad y a Nación a la apertura inmediata de los dispositivos, a partir de 4 casos presentados, 2 de provincia de Buenos Aires y 2 de la ciudad, donde justamente se demostraba que el fracaso, que las personas que estaban internadas en las instituciones no se podía avanzar justamente por la falta de los dispositivos. Entonces había que te interrumpa para pedirte que vayas cerrando en función de que estamos cerca del tiempo. Dale. Entonces la pregunta que se desprende del documental es, digamos, dentro de ese marco y lo que muestra el documental, ¿había otra posibilidad? Claro que había otra posibilidad. Es la misma posibilidad que nos demostró Franco Basaglia en Trieste cuando dijo: lo más importante de esta experiencia es que es posible hacerla. Dice: yo no sé si los manicomios van a volver, pero de lo que no se va a poder borrar de la historia es que nosotros pudimos transformar esa lógica. Así que otra cuestión importante, Leo, que quiero pronunciar es la cuestión de los recursos, el tema del presupuesto. Históricamente y sistemáticamente en la Ciudad de Buenos Aires se adjudica el mismo presupuesto para salud mental, donde más del 85% se lo llevan las 4 instituciones asilares, no quedando prácticamente nada para la apertura o el desarrollo de otros dispositivos. Y para que sepan, ya, No, te estaba pidiendo que vayamos cerrando, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos y quisiera que Laura, pero sí, terminá lo que estabas diciendo, Ángel, por favor. No, un dato importante, Leo. Lo que se invierte, por ejemplo, para este año en el Borda y en el Moyano es una cifra tan sideral que hace de que estemos invirtiendo por cada cama de internación cerca de 300.000 pesos por mes. Si tomáramos justamente el caso del documental y los otros tantos casos que sabemos que existen, con la tercera parte de ese dinero daríamos una solución total a todas las necesidades y quedaría presupuesto para hacer tantas otras cosas. Pero bueno, la lógica manicomial, que está defendida por justamente estos sectores corporativos que defienden sus intereses, más que los intereses de la comunidad, hace de que sea imposible, ¿no es cierto?, avanzar con la implementación de ambas leyes. El Estado está ausente en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias Ángel, muchas gracias. Laura, bueno, no sé si ya tenés sonido y te pido ahora sí 2 minutitos como para cerrar, porque ya estamos cerca de las 19:30 y la idea es poder terminar el conversatorio a esa hora. Laura, el platillo ya estaba claro. Muchas gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, respecto a la amistad, voy a tratar de ser bien sintética. La escena que está planteada fue escrita, guionada por ellos 3. Cuando hicimos el guión y ellos contaron esa escena, la reconstruyeron de manera documental en el guión, y en los distintos momentos de preguntar y de rearmar el guión, de afinarlo, de pulirlo, la escena había sucedido de esa manera, muy idénticamente a esa manera. Y el psicólogo también recordaba ese diálogo. Por supuesto que en el montaje queda como una escena como, bueno, muy particular, donde no se sabe bien cómo fue todo el trámite, ese hablar con los distintos dispositivos, con los distintos espacios de tratamiento institucional, formal. Todo eso se llevó adelante. Pero ellos le dieron un valor a que alguien escuchó lo que ellos tenían para decir de su propio compañero. Y el psicólogo supo hacer con eso a través de esa escucha. Entonces, más allá de que tenía que estar en el guión porque era la perla que ellos rescataban de ese collar que lo llevó a poder externarse también, nosotros aprendimos también haciendo el documental a ver dónde son los puntos donde una persona, todos, encontramos que hemos tenido un lugar para el otro y que ese lugar de cierto vacío, retomando lo que se decía respecto a las nominaciones, en ese vacío cada uno puede hacer algo.
Y bueno, esa escena es como paradigmática para nosotros, es una de mis preferidas, se puede decir. Y luego todas las escenas fueron trabajadas primero en el guión, y por ahí con esto termino y damos lugar a la conversación con los demás. Y digamos, no hay nada ahí que no haya sido pasado por la construcción ficcional de las trayectorias de cada uno de ellos. A su vez, el trabajo de los protagonistas es para mí muy admirable porque también como actores dejaron caer algunas maneras que estaban planteadas en el guión porque tuvimos una producción pequeña, de bajo presupuesto, y entonces hubo que buscar otras maneras de contar lo mismo. Y supieron encontrar nuevas imágenes para contar eso mismo. No es el caso de la reunión con el psicólogo, donde van a pedir por la externación de uno, pero bueno, no importa. Bueno, no sé si respondo a lo que me habían preguntado, pero... Gracias, Laura. Bueno, vamos llegando al final. La verdad que me encantó este conversatorio, me encantó el ciclo que armamos con el Conti. Ojalá que los que no vieron las pelis, bueno, y haber participado de este conversatorio los anime a aprenderse, a disfrutar de estas películas. Y bueno, Lola, te dejo para que saludes. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que estamos muy, muy contentos porque hicimos un camino muy en conjunto para llegar a este ciclo, y en el medio de este conversatorio nos pareció muy necesario para profundizar y para que también los que nos están oyendo puedan saber un montón de cosas más y estén más informados sobre todo el tema de salud mental. Y esto empezó y llegó para quedarse, así que cuando terminemos con esta pandemia, que ojalá sea pronto, nos podamos ver presencialmente haciendo y articulando el arte, y en este caso la salud, y a partir de, como dije antes, desde el arte poder mostrar absolutamente todas las problemáticas sociales y darle voz a los que no tienen voz. Un conversatorio que la verdad en lo personal se disfrutó mucho, y por los comentarios que hemos recibido en el chat, la verdad que todo el mundo está muy contento y agradece a todos por tanta pasión que han puesto en sus discursos, en sus pensamientos y en su análisis. Así que muchísimas gracias a todos por estar, y esperamos volvernos a ver presencialmente para poder seguir con este tipo de articulación y de profundización. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Celeste, también. Una cosita Celeste, para ¿querés decir cerrar. algo? Sí, les quiero contar que Dan Salite, el director de Fortín, estuvo conectado mirando el conversatorio. Esperemos que hayan entendido algo de todo. Le agradecemos un montón por habernos dado la peli, habernos cedido muy generosamente también los derechos como todos, y que las pelis están disponibles en la web del Conti. Es muy sencillo, entran a la web, van a ver que hay un banner que dice La locura y la norma, y ahí van siguiendo los pasos y llegan a los links para ver las películas. Así que muchas gracias a todos por haber estado. Gracias, Celeste, por el trabajo. Gracias. Y gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias.